Buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos un poco de su conocimiento y por brindarnos la entrevista sobre todo. Vamos a empezar hablando sobre su preparación. No sé si podría contarnos en dónde se formó como licenciada, si tiene alguna maestría, en qué está especializada y todo. Ok. Soy alumna egresada de la Universidad Salesiana, es una escuela católica. En ese tiempo eran 4 años y medio, de repente veo que otras universidades ha cambiado, pero a mí me tocó 4 años y medio. Después de ello pasaron como 2 años y me metí a hacer una especialidad en psicología clínica y el fuerte pues era la parte humanista, ¿no? Era como en esa intención. Ya después diplomados, algunos en psicoanálisis, estuve 8 años como terapeuta, como paciente en terapia psicoanalítica. Eso también me da mucha herramienta porque a la vez supervisaba con este mismo terapeuta mis casos. Y ya en diplomados, pues obviamente reforzar un poquito lo que venía en la parte humanista y psicoanálisis, terapia narrativa, fue otro de los diplomados. Y actualmente estoy haciendo una maestría en psico-oncología. Se trabaja obviamente con temas relacionados a enfermos terminales o enfermedades crónico-degenerativas y acompañamiento con la familia. Y el corte es gestáltico, te decía un poquito antes de la entrevista, formalmente, que pues realmente lo que se intenta es como dar ese enfoque de transpersonal y que intenta acomodarse, no sé en qué vaya a quedar aquí en México como la cuarta fuerza, solamente hay 3 fuerzas como tal en general en la psicología, y se quiere como desprender y generar su propio ejercicio, ¿no? Como tal. Eso es hasta ahorita lo que he hecho. Respecto al campo clínico, la experiencia que usted tiene clínicamente, ¿cuál es? O sea, ¿en qué está trabajando? ¿En qué trabajó? Pues empecé cuando hice la especialidad. La obligación era tener paciente porque si no, no tendría caso, psicología clínica. Y entonces nos acomodamos conforme íbamos organizándonos los alumnos, o si no la escuela nos lo proporcionaba. Y yo estuve 2 años en el Hospital General como terapeuta, ahí con pacientes de manera general, pacientes que llevan de consulta externa y pacientes que también estaban hospitalizados. Estos no eran tantos y estuve por 2 años. A partir de entonces yo decido colocar mi consultorio. Me gustó, yo sabía desde un principio que yo era para clínica, entonces así como dije, sí lo tendré por corroborar. Y una psiquiatra me facilitó el rentar con ella un consultorio. Estuve 1 año en la experiencia y así como que no me gustó mucho. Y ya en el 2006 aproximadamente fue que me traje el consultorio para acá. Algunos pacientes me siguieron, que no eran realmente muchos. Y a partir, pues sí, desde el 2004 a la fecha no ha habido un momento de interrupción. Me he dedicado a atender pacientes en privado. Lo que hacía en Unitec a veces era la supervisión de casos, que creo que sí tuvo muy buenos resultados, y tengo 1 año en área hospitalaria. Ahí lo que hago es, específicamente el programa lo que hace es dar atención a mujeres que viven violencia de género, violencia severa o extrema, ¿no? Casos muy fuertes, y sí, de repente hay uno que otro caso, pero también se tienen necesidades hospitalarias porque a veces no hay, en mi caso que estoy en el turno de la tarde, a veces no hay psicólogos en la tarde o se van muy temprano, nuestro horario es mucho más extenso. En el hospital donde me encuentro ahora es un hospital pediátrico y entonces pues se da mucho el tema de la muerte del infante, entonces hay que hacer trabajo de intervención por la muerte de los niños. Y es un trabajo muy interesante, es muy diferente, en verdad muy diferente a lo que se puede hacer en consulta privada. La necesidad del paciente es distinta, la población es distinta. Aquí obviamente, aunque vivimos en una zona bastante ruda, yo estoy por Legaria, entonces allá también es una zona popular muy conflictiva, pero el trabajar con mujeres en estas condiciones, con mamás que pierden a los niños, no tengo hijos, pero sí es una cosa que creo yo que necesita como que cierta rudeza, ¿no? O ciertas cosas. Lo que no me gusta, prefiero trabajar con esto incluso que con mujeres quemadas, que en el otro hospital donde estaba me tocó trabajar con mujeres que habían sido quemadas por su pareja, y ver a una mujer quemada para mí fue muy impactante, ¿no? Me decían algunas chicas de trabajo social, si ya comió, porque si va a haber una quemada le va a dar vómito. No, yo creo que no me dé vómito, ¿no? Aunque no me esté a llorar, o sea, es lo que realmente
pues a lo largo de 14 años más o menos es lo que he hecho en clínica. Bueno, mientras usted nos estaba comentando sobre sobre su vida profesional, mencionó sobre el enfoque en el que usted está pues especializada, que es el psicodinámico. Sí, le decía que aquí en la especialidad era humanista, después hice yo mis propios diplomados en psicodinámico. Y pues los años que llevaba también en terapia, pues obviamente como que dieron como ese fundamento. La escuela, cabe mencionar, en la universidad nos daban materias de conductual y todo esto porque eran parte de la currícula, pero realmente todos los profesores eran psicoanalíticos, entonces la escuela se identifica como ser una escuela psicoanalítica, el director es psicoanalítico y pues todo lo que nos pudiéramos meter pues realmente era así. Sí, obviamente me queda claro que hay como ciertas diferencias al momento de llevarlo a la práctica y que no se podrían incluso como considerar. En ese tiempo me toca a mí como esa transición en donde se intenta dejar como la parte ortodoxa de lo que se le criticaba tanto al psicoanálisis, por lo menos en México, y se intenta buscar un psicoanálisis un poco más humanista, ¿no? Que es lo que hace Fromm, y que de hecho hay una escuela freudiana de psicoanalítica aquí en Copilco, y es como que en la parte en la que yo me acompaño, ¿no? Pensando también en una de las grandes complicaciones que hay en el tema del diván, que a veces no se considera mucho, ¿no? Un paciente puede ser tan estresante, tan angustiante el diván, que aunque sea terapia psicoanalítica no se puede utilizar el diván, y entonces ahí viene la otra diferencia, ¿no? Que la escuela o bien del modelo psicoanalíticamente dirigido, que no es lo mismo que el psicoanálisis, ¿no? Que no hay el diván, no son tantos años, es obviamente centrado más en un problema y se trabaja en ese problema, mientras que en el psicoanálisis no es un problema, son todos los problemas y el proceso puede ser 10 años, 15 años, y terminas y puedes volver a regresar, entonces es lo que resulta. Okay. Con este modelo psicodinámico, ¿podría mencionarnos algunas técnicas que se utilizan? Como tal, bueno, a partir del psicoanálisis, que una de las grandes críticas que se hace es que no tiene como muchas técnicas, ¿no? Se utiliza mucho lo que el silencio, que es ahí donde el sujeto empieza en verdad a sufrirlo, lo sé desde allá y lo sé desde acá, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y entonces como el otro no dice nada, entonces tiene que haber un momento en el que el otro se quiebre, no va a ser el terapeuta, va a ser el paciente. ¿Pero qué te platico? ¿No? Te platico mi semana entonces, ¿no? Pues yo hice esto y entonces lo otro, ¿no? Y entonces ya empieza. Pero es que sí, yo estoy bien enojada, solito lo saco, yo no tuve que dirigir, ¿no? Porque es una de las necesidades características del psicoanálisis, no tiene que ser directivo. La confrontación es algo también muy importante, confrontar al paciente, el hacerles estas devoluciones en el momento indicado, de tal manera que el otro empiece a ser como su insight, ¿no? Eso es como tal la técnica sería ir llevando al paciente desde su propio análisis, que él haga sus propios cuestionamientos. Los sueños, por ejemplo, podrían ser otra, la interpretación de los sueños, que sí hay como ciertas formas de poderlo trabajar, pero también creo que el terapeuta tiene mucho que ver en ello. Acostumbro a utilizar los sueños, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Hago petición de 3 narrativas, la primera de ellas, y el paciente lo dice, o en ocasiones le puede sugerir uno, ¿no? Has tenido sueños últimamente, ¿no? Y a veces el mismo paciente lo dice, pero lo dice entre líneas, entonces como esta parte de parafrasear o de poder hacer como un análisis de, ¿has tenido algún sueño? Sí, he tenido. No, platícalo, o nárralo. Mira, pasó esto, aquello, ¿no? Ponemos atención en todos los detalles, ¿ok? ¿Puedes volver a narrarlo? Otra vez, ¿sí? ¿No? Son minutos los que pasan de una narrativa a la otra y nos vamos a dar cuenta que de ahí empieza ya otra vez el inconsciente, ¿no? A lo mejor en la primera dije, ay, pero ahorita que te estoy diciendo, pues no tenía esa cara. Creo que sí era mi pareja, pero yo no tenía la cabeza, ya me le vi la cabeza. Entonces ya empezamos, ¿no? Y ya en la tercera se le pide que, conjunto a que lo narre, vaya él mismo asumiendo el porqué de determinados detalles, ¿no?
Y entonces ahí uno puede empezar a preguntar, ¿por qué una víbora? ¿Por qué ese hoyo negro? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué te significa a ti? ¿O qué te genera a ti? No, pues es que es esto, es aquello, etc. No sé qué más. Dentro de estas dos técnicas que utiliza, ¿cuáles serían los pros y los contras de ella? La sugestión. ¿En Sí. ambas? Sí. La sugestión es una cosa terrible cuando el paciente viene con esa gran necesidad de que el otro resuelva y que las cosas tienen que ser así, se agarran de lo que hay, ¿no? Entonces, sí, no, ya lo analicé, ya vi entonces que no puedo nombrar las cosas, ya me di cuenta de esto y aquello, y entonces el paciente se puede hacer muy sugestionable desde lo que nosotros hacemos con él, y eso será muy perjudicial para el propio sujeto. También se puede generar cierta dependencia, ¿no? En el psicoanálisis, y bueno, yo creo que también depende mucho del terapeuta, pero si se hace énfasis a que en ocasiones no pases, porque obviamente habemos psicólogos incluso que todavía hacemos cosas que no van y generamos ese enganche en el paciente, ¿no? Que hace que se genere esa dependencia, o que incluso con el tema de que estos mecanismos de defensa o bien la capacidad que el sujeto tiene para autoagredirse se eleven en un diván, ¿no? O sea, esto es algo muy, muy, muy delicado y que nosotros tenemos que prever, ¿no? El hecho de que el paciente cuando sale de aquí salga lo más tranquilo, porque pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Ahí está finalmente la pintura de Remedios Varo, saliendo del psicoanálisis, en donde sale ella de una manera, pero de otro lado, otra postura, sales totalmente desequilibrado, ¿no? Entonces, creo que sí podría, y se lleva a cabo en el acting out, en donde hay bueno y malo, ¿no? Dependiendo también cómo lo utilicemos, pero sí tener muy en cuenta que tenemos que estar al pendiente del paciente en qué es lo que está respondiendo. He tenido casos, he tenido compañeros que al supervisar los casos, no sé, chicas que salen embarazadas en momentos muy complejos, chicas que al embarazarse se someten a varios abortos, y entonces ahí donde dice uno, bueno, chin, ¿no? O sea, yo acompañé a esta chica, a este chico en un aborto, pero ya es el tercero, y ya esto no está haciendo vida, estoy haciendo muerte, y yo lo estoy acompañando, y en un primer momento no me di cuenta. Entonces yo creo que sí tiene que ver con lo que estamos viendo en el paciente, pero también lo que estamos haciendo nosotros en esta alta escucha. Dentro de estas mismas dos técnicas, las limitaciones, ¿cuáles serían? Analizar al paciente si tiene la capacidad para someterse al modelo terapéutico que nosotros vamos a utilizar. No creo que sea esto excepcional del psicoanálisis, creo que para todas tienen ese detalle, ¿no? ¿Verdad? Tener como la conciencia de que funciona en esta terapia. Si no, hacer la derivación, y es por eso las dos necesidades de la entrevista, ¿no? La entrevista. Ok. Los elementos físicos y psíquicos de estas dos entrevistas, no sé, elementos físicos tienen que ser en cierto lugar, determinado tiempo. Sí, tiene que ser un espacio único, especial, no se mueve, ¿no? A menos que fuera muy necesario. Creo yo sí es importante el tiempo, ¿no? Marcar un tiempo, una hora determinada. Se pueden hacer movimientos, sí, sin que esto obviamente también llegue a viciar el tratamiento. En cuanto a lo físico del área, pues sabemos muy bien que evitar los menos estímulos posibles en cuanto a fotografías del propio terapeuta. Sí se pueden meter pinturas o algo así, no cosas personales, no soy de esa idea, de nada. No títulos de nada, ¿no? Si el paciente lo requiriera porque no duda de si estoy titulado o no estoy titulada, tengo la capacidad, pues se los enseño, se los traigo, te los enseño, pero tampoco es como provocar ese estímulo en el paciente. El estímulo se provoca porque me siento a gusto, porque en verdad me siento cobijado y quiero hacerlo, ¿no? Dice, ay, huele feo, está muy oscuro, tiene tales características, como que se intentaría más bien que esta parte física que se cubra con esa necesidad, y también enfocada al paciente, ¿no? O sea, este consultorio no puede ser un consultorio para niños, no atiendo niños. Entonces, tendría que tener una estructura muy distinta, un baúl con todos los requerimientos de juegos. Pues los psíquicos, pues terapia personal del propio terapeuta, no constante, nosotros nunca nos damos de alta,
podemos darnos nuestros descansos, pero nunca nos podemos dar de alta, creo yo. No ser muy suspicaces, porque esto incluso puede ser más bien una bronca nuestra. Sí ser empáticos, ser responsables, comprometidos, creo que como manera general pues sería lo que el paciente. Y la parte que creo que esa no la aprendemos en ningún lado, el gusto. No creo que se pueda ser un terapeuta bueno si no le gusta y no ama lo que hace. Me decía en una ocasión un paciente, él es físico-matemático, ¿por qué hago referencia a ello? Por la parte que le cuesta trabajo identificarse con la emoción, él tiene un coeficiente intelectual arriba de lo normal. Y cuando termina su proceso terapéutico, me dice, Nancy, yo sé que tú en algún momento me amaste, porque por el amor es que yo cambio, ¿sí no? No, yo sí, como no, yo quiero llorar por esto, pues me calmo. Y empieza a dar una narrativa muy interesante, porque dice, es que en verdad, o sea, yo sé que ustedes no se pueden involucrar, pero yo sé que lo que hiciste te gusta y lo noto y lo sé y me di cuenta, ¿no? Entonces es algo que me llevo. Yo sé que no me vas a decir que me amas porque te conozco, ¿no? Dice, pero yo sé que lo tienes y yo sé que lo puedes llevar a la práctica, ¿no? O sea, es de una manera distinta, pero es amor a esto. Yo creo que es como una clave muy, muy importante, el gusto, el saber que lo que elegiste era lo que en verdad querías y no estás aquí por dinero, no, yo siempre lo dije, no es el dinero, no es el estatus. Si aprendes no es por quererle cobrar más al paciente, es por querer dar un mejor servicio para el paciente, te pague lo que te pague, ¿no? Sea quien sea. En este ámbito de la psicopatología, ¿cómo lo ve este modelo psicodinámico? O sea, ¿cómo ve la psicopatología? Pacientes no gratos para el psicoanálisis, todavía en algunos consultorios, en algunas escuelas que forman psicoanálisis, personas con coeficiente intelectual debajo de lo normal, que en parte, bueno, creo que sí es justificado, personas narcisistas, ¿no? Borderline tampoco, y personas analfabetas, porque hay muchas cosas que se consideran que no van a entenderse, pero también creo que depende de las herramientas del paciente, del terapeuta, ¿no? O sea, que se pueda manejar un buen paciente con determinadas características. Yo he tenido pacientes, mujeres esquizofrénicas aquí, y han tenido muy buen resultado, obviamente sabiendo que tienen que estar asistiendo a su tratamiento psiquiátrico, porque milagros no hacemos, ¿no? Entonces, y sabiendo mis limitantes también, y haciendo saber también a ella hasta dónde se puede llegar con todo el cuadro que se pueda llegar en relación a la psicopatología. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede hablar acerca de su formación? Como terapeuta, como psicóloga. Ok, mi formación fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Luis Escataro. La formación recibida ahí está dirigida al conductismo, de hecho es una de las principales escuelas que tiene como base el conductismo, donde el condicionamiento en todas sus modalidades es la base fundamental del trabajo académico. Posteriormente, de haber obtenido esa formación, la práctica es en campo, nada más se permanece un año dentro de la institución. Todas las demás materias se llevan de forma práctica en TIPS, en centros de integración juvenil, en primarias y secundarias de la zona, más la clínica institucional. ¿Cuántos años, cuál es su experiencia clínica? ¿Cuántos años lleva siendo terapeuta? 20. 20 años. Así es. Okay. ¿Usted maneja el modelo cognitivo-conductual? Así es. ¿Nos podría decir cómo es este enfoque? Bueno, las características del enfoque. Las características del enfoque tienen como base 3 elementos. Número 1, los pensamientos. Número 2, las sensaciones, cómo lo reporta el sujeto en el cuerpo, que es lo que establece el rango conductual. Y número 3, los significados. Okay. ¿Podrían mencionarnos las técnicas principales que usted ocupa o principales del enfoque? Una que es la del afrontamiento,
Esta puede ser utilizada para fobias, para poner límites, son situaciones hipotéticas. La otra habla de los pensamientos irracionales, que tienen que ver con los significados. ¿Qué sucede dentro de la vida de la persona para darle este contexto y significado a ciertas acciones o ciertas palabras o ciertas reacciones fisiológicas? La siguiente tiene que ver con el análisis y el autorregistro. ¿Y qué es el análisis y el autorregistro? En la terapia cognitivo-conductual lo que se lleva es que el sujeto sea el propio agente de cambio, se monitoree. Eso sería como el objetivo breve de cada uno. Okay. ¿Cuál es el alcance de la primera? ¿Del afrontamiento? Bueno, el afrontamiento tiene como finalidad que el sujeto realmente se vea involucrado en la situación o en el contexto que se le dificulta manejar. Este puede ser a través de situaciones hipotéticas, ya sea por una oración, ya sea por práctica, o ya sea llevarlo al contexto problemático. ¿Cuál sería la limitación de la técnica? La limitación que tiene la técnica cognitivo-conductual, como todas las técnicas psicológicas, tiene limitaciones. Esta es que generalmente las personas sienten que no vamos más allá. Como es una parte práctica, en esta parte práctica hablamos de lo que está sucediendo en el sujeto de este momento de nuestra vida y damos herramientas para ello. Y en consecuencia, pues a lo mejor sí tomamos antecedentes, pero no nos vamos al origen específico del antecedente, como lo haría el psicoanálisis. Es un análisis profundo. En esta parte no es tan profundo. ¿Cuál considera que es el pro y el contra de la técnica? Los pros es un método científico. Va a tener los mismos lineamientos que cualquier otro proceso científico. Se van a generar hipótesis, se van a generar estrategias, vas a establecer un proceso sistematizado. ¿Estamos? Y está comprobado que funciona. Los contras es que las personas sienten que realmente no comprendemos en su totalidad su sentir. Y me refiero a su sentir al grado de impacto que puede tener la problemática o la inquietud que ellos están manifestando y puede hacer cambio. ¿Cuál es la característica técnica? O sea, ¿qué elementos psíquicos, cómo tiene que ser la persona o en qué características de situación para que se lleve a cabo esta técnica? En un estado de inconformidad, de conflicto, de desagrado, de disgusto. Esa es la característica. ¿Quién lo reporta en un paciente? Hay algo que no está bien, que no le funciona bien. Como te mencionaba antes, es situación práctica. Entonces la situación práctica nos habla de cómo me enfrento a las situaciones de la vida práctica, de la vida cotidiana. Y cuando esas situaciones no me agradan los resultados, o no me gusta, o no me siento a gusto con ello, es el primer elemento, el estar consciente. Entonces el timing de la técnica, o sea, cuando la aplicamos, es cuando la persona tiene una situación desagradable o algo que no le gusta. Ajá, algo que sabe que no le es congruente con lo que piensa, con lo que siente y cómo lo referencia. Él es el primero que se va a dar cuenta que algo no está bien, que algo ya no le es funcional. Vamos al tema, ya no me funciona. Que ha aprendido durante todo lo largo de su experiencia de vida a desarrollarse y a funcionar de esa manera, pero que hay en ciertas condiciones específicas que esa técnica o esas herramientas ya no son funcionales y necesitan herramientas. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la técnica? El procedimiento siempre va a ser el automonitoreo. El sujeto va a pasar por un proceso de entrevista, donde vamos a recabar antecedentes e información importante, pero el principal agente de cambio es él. ¿Por qué?
porque puede llevarse a partir de pequeñas actividades, trabajar durante una semana en la vida cotidiana, en donde puede ser que tenga que tomar registros de lo que piensan, lo que sienten, no nada más en estados valorativos asociados a estados afectivos, sino también a estados orgánicos viscerales, y cómo actúan cuando empiezan a generarse esos estados orgánicos. Entonces ¿hay algún elemento clínico para su aplicación? Un elemento clínico, sí. Sí, los elementos clínicos van a ser los que se utilizan. Obviamente podremos hacer asociaciones con los estados psicosomáticos, ¿no? Porque ¿cuáles son los síntomas que el paciente reporta? Tiene alta efectividad en conductas ansiosas, en estrés postraumático, en depresión, en fobias. Entonces, esto nos dice, y está comprobado, que llevar a cabo las técnicas les ayudan a tener un mejor manejo. La segunda técnica, la de pensamientos irracionales. Pensamientos irracionales. ¿Cuál es el alcance de esta técnica? Es analizar por qué automáticamente, a partir de que yo empiezo a tener ciertas sensaciones orgánicas en un contexto, surgen estos pensamientos o estas ideas, y que pueden llevar a limitar o a potenciar la conducta del sujeto. Si hablamos en un área laboral, el pensar o el sentir nerviosismo, sudoración en las manos, espasmos estomacales, lo puedo asociar a que tengo miedo o que soy incapaz. Y por lo tanto el sujeto, al referirse a esas sensaciones y decir soy incapaz, entonces aumentará mi sudoración en las manos y aumentará que no pueda hablar y que no tenga congruencia en las ideas. Y asimismo, incrementarse estas sensaciones, va a aparecer otra idea o otro pensamiento. Los pensamientos irracionales es el significado que le damos a nuestras experiencias, y es lo que estamos en la vida. ¿Cuál sería la limitación de la técnica de pensamientos irracionales? De pensamientos irracionales, que como no llegamos a su origen y a su profundidad, permanezca y prevalezca la conducta ansiosa o la fobia, por no ir más adentro del sujeto. ¿Cuál podría ser el pro y, bueno, ese sería también como un contra? Entonces, ¿cuál sería el pro? El sujeto se vuelve más analítico sobre sí mismo y empieza a tener confianza y seguridad sobre el proceso de autorregulación. Y que la autorregulación entiende que tiene el control sobre sí mismo y sobre las cosas. Que él puede ceder ese control, siempre y cuando quiera ceder. Si no lo quiere ceder, él es el único que tiene ese poder para llevar a cabo la acción. ¿Hay algún otro contra? ¿Algún otro contra? Las personas se aburren de estarse monitoreando. Lo que se trata de hacer con la teoría cognitivo-conductual es romper los círculos viciosos. Pero las personas tienden a generar vicios nuevos. ¿Cuál es la característica de la técnica? ¿O cuál elemento físico o psíquico? El elemento psíquico, los significados. ¿Y qué es un significado? Lo que para ti representa. Si estamos hablando, por ejemplo, de un concepto, digamos, del amor, el concepto que tú tengas de amor va a ser muy diferente al concepto que yo tengo de amor. Y asimismo, cómo lo represente yo conductualmente para las personas que amo y tú para las personas que amas. En ese sentido, las personas generan expectativas. Y a lo mejor las expectativas nunca se ven satisfechas por las diferencias de los significados. Ese es un cómo. Lo que hacemos es tratar de mediar entre y habilitar a la persona de tener la apertura para poder distinguir.
las mismas acciones dirigidas y enfocadas hacia los mismos conceptos y hacia los mismos significados. ¿Cuándo se aplica esta técnica? ¿Cuándo se aplica esta técnica? Generalmente cuando los sujetos manifiestan conductas de imposibilidad de que acciones, a toma de riesgos, a decisiones y responsabilidades. ¿Cuál es el procedimiento para realizarlo? Uno de estos procedimientos y una técnica es la flecha descendiente. La flecha descendiente inicia con una situación hipotética en donde el sujeto, a través de escribir, va a poner la primera idea o el primer pensamiento que se le venga a la cabeza. En consecuencia, dibujamos una flecha hacia abajo, en donde el sujeto exponga qué es lo que lo hace, qué siente él al momento que aparece ese pensamiento en su cabeza. Estas sensaciones, ya sean fisiológicas o conductuales, las reporta. Automáticamente apareciendo esto, ¿qué vuelve a pensar? Y tratamos de encontrar el ciclo y el origen del conflicto. ¿A quién no se le aplicaría esta técnica? ¿A quién es difícil aplicar esta técnica? Por ejemplo, para los niños. ¿Por qué? Porque los niños de 7 o 6 años, así va. Los niños todavía en su proceso de desarrollo todavía no tienen conceptos claros sobre algunas sensaciones físicas, ¿no? Para siempre tan sencillo. Un niño cuando está enfermo realmente no sabe que está enfermo, simplemente sabe que se siente mal, pero no puede especificar qué significa el malestar, si está en su cabeza, si está en su cuerpo, en sus brazos, si se siente caliente o si se siente aburrido, simplemente llora, porque no los puede desarrollar. ¿Cuál es el elemento crítico para su aplicación? Depresión. Hablamos de estrés postraumático, hablamos de obsesivo compulsivo. ¿Sí? La terapia cognitivo-conductual tiene eficacia en esos parámetros clínicos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, por ejemplo, con el obsesivo compulsivo que tiene tendencia a la acumulación es encontrar qué significa acumular. Generalmente el acumular tiene un significado de control sobre las cosas y sobre las situaciones, o también habla de reflejos de apego a personas asociadas al objeto, o también habla de superar pérdidas. O sea, no puedo perder más. De hecho, hay un caso en particular de obsesivo compulsivo en acumulador. La chica reportaba que el perder las cosas o el deshacerse de las cosas le era difícil porque su condición económica era muy débil. Entonces, el tener que deshacerse de algo significaba que no iba a poder a lo mejor tener más adelante solvencia económica para venderlo. Por eso el proceso tan ¿Cómo se aplica esta técnica entonces? ¿Cuál sería el modelo? La técnica generalmente siempre está basada en puntos de partida o ideas de partida. Nosotros arrojamos una idea general al aire, el sujeto la interpreta, la significa y entonces hace referencia a lo que representa y por lo tanto aparece la conducta. Entonces ambas técnicas, su aplicación es hablada y la autora. Sí, y es autónoma. Las técnicas cognitivo-conductuales están dirigidas a eso, al proceso de cambio conductual. Si nosotros tomamos la referencia, la cognitivo-conductual se llamaba racional emotiva. ¿Y qué es la racional? Yo analizo, yo racionalizo y por lo tanto puedo entender qué emociones, que es la reacción física, más qué estados afectivos están participando. Lo que se hace con esto es entender el grado de condicionamiento del sujeto. Como les platiqué, yo vengo de una escuela conductista. En
entonces. Un maestro hace algunos años nos decía, es muy sabio por cierto, los seres humanos somos tan complejos y nos relacionamos con el entorno de tantas formas que ni siquiera nosotros mismos sabemos el grado de complejidad de los condicionamientos. Hay que discernir, hay que desmembrar esos condicionamientos para entender el punto de partida de los países por lo tanto de los que necesitamos. Ok. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Qué enfoque usted utiliza? Manejo terapia sistémica integral. Su licenciatura fue en psicología y después tiene Ujú, una maestría. exactamente, hice la licenciatura en psicología, después hice una maestría en psicoterapia sistémica y hice una especialidad en coaching de vida también. Entonces vamos a empezar con unas preguntas acerca del enfoque sistémico y las principales técnicas que usted maneja dentro del enfoque. Correcto. ¿Sí? ¿Nos podría decir qué es el enfoque sistémico? O sea, ¿en qué se basa el enfoque sistémico? El enfoque sistémico tiene su fundamento en la teoría general de los sistemas. Esta teoría nos habla de que todo en el universo es un sistema y los sistemas tienen ciertas características, siguen un proceso, tienen un orden, tienen una estructura. Una familia es un sistema, una pareja es un sistema, una persona es un sistema. Entonces, en la terapia sistémica trabajamos a través de las relaciones y cómo estas relaciones pueden generar un problema en el individuo. Entonces podemos trabajar con una familia, con una pareja, como les decía, o en aspectos individuales. Ok. ¿Cuáles son las principales técnicas que usted maneja en la terapia sistémica o que el enfoque sistémico tiene? La terapia sistémica se alimenta de muchos enfoques, de terapia breve, de terapia centrada en problemas, de terapia centrada en soluciones, de terapia estructural. Cada una de ellas tiene un gran número de técnicas. La técnica, como es muy noble el enfoque, puedes utilizar la técnica dependiendo del tipo de problema que exista. La técnica que decido utilizar es dependiendo de las características que tenga el paciente y dependiendo de la problemática. Esa es, digamos que sería pues la flexibilidad, y es algo que con la experiencia vas adquiriendo a ver cuál es la técnica que te puede funcionar mejor para determinado problema, ¿no? Por comentarte algunas, por ejemplo, en el enfoque estructural hay una técnica que se llama límites y fronteras. Sí, por favor, ¿cuál es el objetivo de la técnica? Ok, la terapia estructural se basa en que todos los sistemas tienen que buscar un equilibrio, o mejor llamado homeostasis. Cuando ese equilibrio se pierde, obviamente va a haber un conflicto en la familia, en la pareja, etc. Cuando, según el terapeuta que formó esta corriente, que es Salvador Minuchin, empieza a trabajar con familias, observa que gran parte de los problemas que había con las familias era porque no estaban determinados los límites y las fronteras dentro de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor la hija tenía más poder que el papá dentro de la familia, o que el niño chiquito que hacía berrinche todo el día era quien dominaba a la mamá, por ejemplo. Entonces, para este tipo de técnica, lo importante es ubicar a cada persona en el límite correspondiente. Eso con respecto a jerarquías. Y en cuanto a límites, puede ser, por ejemplo, marcar líneas divisorias cuando hay aspectos de dependencia, cuando hay aspectos de control, cuando hay aspectos de que una persona no sepa que una vez que la hija se casó ya no te puedes meter en su vida, tienes que respetar. Entonces, cuando se identifican ciertos problemas en que se están ocasionando conflictos porque no hay un límite claro entre una relación y otra, o entre una persona y otra, se aplica esta técnica. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones de la técnica? O sea, ¿hasta dónde puede llegar y hasta dónde no? Pues básicamente es cuando observas que el problema radica en la estructura de la familia. Cuando estamos ubicando que el problema radica específicamente en la estructura y que tiene que ver con acomodar la estructura y devolverle el poder a quien tiene que tenerlo, pues ahí sería en las ventajas de la técnica. Las limitantes tal vez sería a lo mejor en aspectos como más emocionales, depresión, ansiedad, etcétera. No sería una técnica que surtiera mucho efecto en ese sentido. Tiene más que ver con la parte de relaciones. Entonces, ¿cuál el pro y el contra, cuál sería de la técnica?
El pro es que es una técnica muy noble en cuestión de que la puedes aplicar y los resultados se ven de manera muy inmediata. ¿No? Hay técnicas que de pronto, hay una técnica que se llama, por ejemplo, tareas directas, en que tú le dejas la tarea al paciente de manera directa, pero no puedes ver los resultados de la técnica en el momento, sino hasta después de que la hace. Esta técnica te da la oportunidad en el momento hacer una intervención muy directa y ver el resultado que se llevó a cabo a partir de ese movimiento. Esa sería una ventaja positiva de esta técnica. ¿Y un contra que tenga la técnica? Tal vez que solo puede ser usada por aspectos que tienen que ver con la estructura familiar, o con estructura en las relaciones, o con aspectos de control y poder. Ah, ok. ¿Cuáles son las características? Las características de la técnica, pues básicamente tiene que estar una familia o puede estar una pareja. Tienes como en todos los casos que vas a trabajar, hay que conocer el motivo de consulta. Una vez que ubicas que la problemática tiene que ver con un aspecto de jerarquía o de falta de independencia en las relaciones, simplemente marcas justamente la frontera y puede ser directamente inclusive en pedirle a la persona que se siente en un lugar diferente. Obviamente estando desde abajo, tú vas a ver a tu mamá hacia arriba y me vas a ver a mí hacia arriba. Eso desde el enfoque estructural ayuda con un movimiento muy claro y muy específico, que la persona tenga claro que está en un nivel de jerarquía diferente a la de sus padres. Y desde ahí entonces empezamos a trabajar. Podría ser también que tu papá estuviera de este lado y que cuando llegaron a sentarse tú estuvieras en medio. Para el enfoque estructural no puede haber nadie en medio de la pareja y entonces te pediría que te sentaras de este lado antes de que comenzáramos. Evidentemente a la persona no le explicas porque la estás sacando de ecuación, pero si le haces ver que ese no es el lugar en el que tendrías que estar, porque ese lugar que estás ocupando aquí, a mí me deja ver que en tu casa es el lugar que ocupas y tú estás en medio de la pareja. Ok. Entonces, el procedimiento de la técnica, ¿hay un procedimiento como tal en la técnica? Básicamente, de manera muy concisa, literal como lo hice. No es una técnica de tanto, y dime qué piensas, no, es una técnica muy directa. El enfoque estructural es muy directo. Salvador Minuchin, que les comentaba que es el padre de la terapia estructural, es muy directo y a veces bastante duro, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de chicos en depresión que de repente les puede llegar a decir, ¿sabes qué? O sea, estás súper mal que estés jugando con que estás deprimido todo el tiempo. Y a lo mejor la gente como que se saca de balance porque dice, ¿cómo es posible que le digas así las cosas tan directo, no? Sabe por qué lo maneja así, pero es un enfoque muy, muy directo. Entonces, literal, no te puedes convertir en el mismo tipo de solucionador que la familia está haciendo. ¿Por qué? Porque si la hija está arriba de la mamá, para Minuchin es que está arriba de los hombros del otro padre, por ejemplo. Uno de los dos está colaborando con que tenga esa actitud. Entonces, no puedes volverte con la misma sutileza que ya han tenido los padres para resolverlo. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no le das caso a tu mami? Ese tipo de cosas hacen que te conviertas simplemente en un continuador de los mismos tipos de soluciones que no están funcionando. Entonces, de manera muy clara y sin explicar nada, y haciendo uso de la autoridad que tienes como terapeuta, haces un modelado ante la pareja de lo que ellos están haciendo, que es bajarla. Digamos que es un poco metafórico porque dices, ¿y eso qué tiene que ver? La estoy bajando al piso, no tiene nada que ver. Pero esa forma de sentarla, ella la ubica en qué lugar puede estar. Y dependiendo de la situación, podría pedirle que esté abajo todas las sesiones. Ok. Entonces, ¿cuáles serían como las características de la población a las que se le aplica? Tendría que ser familias, o podrían ser también parejas. Se trabaja en los subgrupos familiares, en la terapia familiar se llaman olones. Es el olón parental, el olón conyugal. Entonces, dependiendo de la problemática, se trabaja con familias, se trabaja con parejas y puede ser bajarlo, puede ser moverlo. A veces puede llegar una familia completa y lo que haces con la familia es a lo mejor, si estás viendo que aquí están los dos hermanos y los papás por allá, ¿no? Pues ubicas y reestructuras el orden en el que tiene que estar la familia con respecto a lo que es positivo para el enfoque. Ok. Entonces, ¿hay algún elemento clínico para su aplicación? No, algún aspecto clínico que se tenga que considerar, no. Simplemente el enfoque
sistémico no maneja que tenga que haber siempre algo enfermo en la persona, es simplemente algo que digamos que estructuralmente no está bien acomodado. Y entonces le da orden, y una vez que le da orden, entonces la situación vuelve a tomar el curso natural que debería de tomar. Ok. Entonces podríamos decir que el alcance de la técnica es como la reestructuración familiar. Así es. De hecho, O así de se llama uno de sistema. los libros de Minuchin, la reestructuración de la familia. Ah, ok. ¿Okay? Bueno. ¿Qué otra técnica maneja? Del mismo enfoque, por ejemplo, ya siguiendo esta línea de que te toqué, lados fuertes es otra técnica. Lados fuertes, ¿quieres que te platique de lados fuertes? Sí, ¿podría platicarme el objetivo de la técnica? El objetivo de la técnica es resaltar, regularmente cuando una persona está pasando por un conflicto o pasando por un sufrimiento, la persona se enfoca en algo que ustedes deben de conocer que se llama visión de túnel, donde lo único que puedes ver es lo negativo de lo que está pasando. Si no sacamos a la persona de esa visión, pues obviamente está sufriendo más por la interpretación del problema que por el mismo problema. Lados fuertes lo que busca es connotar positivamente justamente los aspectos positivos que esa persona sí tiene, para que se deje de focalizar solo en lo negativo. Por ejemplo, si ella me viniera a contar ahorita que se siente muy mal porque las cosas nunca le salen, yo tendría que explorar a lo mejor si de verdad las cosas nunca le salen o si ha habido algún momento en que las cosas sí han salido. Y si en ese momento las cosas han salido y ella se mostró muy decidida y muy comprometida con la situación, yo tendría que resaltar qué increíble tu compromiso hay, qué increíble tu decisión. Si una vez ya lo fuiste, quiere decir que sí lo eres. ¿Sí me explico? Entonces, al rescatar los aspectos positivos de la persona y a darle mucho más peso, se busca que se deje de tener foco sobre los aspectos negativos y entonces la persona se conecte mucho más con seguir haciendo eso que una vez hizo, que le dio buenos resultados. Entonces podríamos decir que esta técnica sí necesita algún elemento clínico, o sea, alguna diferenciación clínica que tengan los pacientes. Pues no, igualmente con la otra, simplemente no aspectos de psicosis, por ejemplo. ¿No? Ese sería un elemento de que no podría funcionar, ¿no? ¿Sería como una limitación también? Sería como una limitación tal vez, porque los estudios hablan de que los pacientes psicóticos, que es muy difícil que lleguen a ir a terapia, pero que llegan a ir o que han recibido la terapia dentro inclusive de las cárceles, se vuelven mucho mejores para mentir, mucho mejores para actuar. Entonces no les funciona y el paciente viene a terapia. Entonces aquí sería simplemente para personas a lo mejor que están desesperanzadas, que están en un conflicto, que no están teniendo foco, que no están teniendo visión. El papel de la terapia es poder darle visión a la persona sobre otras perspectivas y sobre otra forma de ver las cosas. Ok. Entonces, ¿cuáles serían los pros y los contras de la técnica? Los pros de lados fuertes es que es una técnica muy noble, porque aparte de que absolutamente todas las personas tienen algo positivo o algo que han hecho bien o algo que los puede hacer sentir orgullosos, que puede que eso permita que si se vuelve a conectar con eso, pueda seguirlo haciendo y tener resultados positivos. En contras, pues a lo mejor si estuviéramos trabajando con un narcisista, el aspecto de los lados fuertes, pues a lo mejor lo dejaría de lado, ¿no? Pues sí, que lados fuertes. Pero a lo mejor si fuera un narcisista, pues no utilizaríamos lados fuertes. Yo digo que depende mucho del tipo de paciente, el tipo de problemática, para saber qué técnica es la mejor. Pero en una población, digamos, en una normalidad, entre comillas, es una técnica bastante noble. ¿Cuáles son sus características? Se utiliza, como te comenté, en cualquier momento en el que yo considere que la persona está desconectada de los aspectos positivos de sí misma y esa desconexión le da como resultado no poder establecer otro tipo de soluciones que generen un mayor beneficio en sí mismo. Nos mencionó cuándo aplicar la técnica. ¿Sería como en el mismo aspecto? Sí, como va de la mano con lo que te acabo de comentar de la característica. Cuando no hay un foco en aspectos positivos, cuando hay dudas sobre las características personales, cuando hay dudas sobre si la persona tiene o no las herramientas que se requieren, cuando hay inseguridad, cuando no se piensa que ya antes se hizo algo positivo para resolver la situación.
Cuando hablamos como de un pensamiento muy dicotómico, en que nunca he hecho nada bien, este tipo de cosas también es bastante positivo. Entonces, como haciendo un resumen de todo, ¿cuál es el alcance de la técnica? El restablecimiento de la confianza del paciente sobre tener las capacidades y herramientas necesarias para con la guía adecuada poder resolver su situación. Okay. Entonces, a comparación de la técnica anterior, esta es individual. Es individual, aunque también se podría utilizar en parejas si vemos, por ejemplo, que a lo mejor en alguno de los dos el otro no está resaltando aspectos positivos que tiene la pareja, por ejemplo. Las técnicas son muy nobles y las puedes ir utilizando según lo que se requiera y lo que sea más favorable para el paciente, ¿no? Milton Erickson habla de que en la terapia se debe utilizar cualquier cosa que sea positiva para el paciente. Y podemos utilizar una carta, o podemos utilizar un libro, podemos utilizar modelar algo, lo que sea positivo para el paciente es bienvenido, no está como esa limitante. Obviamente a partir de lo que se conoce, a partir de las técnicas, etcétera, pero puedes irlas utilizando en la forma en la que te das cuenta que tienes mejores resultados. Ok, ¿podría hablarnos un poco acerca de su formación? Claro, soy licenciado en Psicología por la UNAM, estudié en una de las sedes de la Facultad de Psicología, estudié en Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en Iztacala. Ahí tomé la licenciatura, soy titulado por Iztacala y la formación como psicoterapeuta también la tomé en Iztacala, en una de las unidades de seminarios que tenemos ahí en diplomados oficial de tabulación, un año y medio. Ok. Respecto a alguna maestría, algún diplomado que tenga, ¿nos puede hablar de él? El diplomado que tengo hasta ahorita es, al menos en este tema, es como formación de psicoterapeuta, más una formación como psicoterapeuta de juego, es el enfoque central en línea. ¿Podría hablarnos un poco respecto a este enfoque? El enfoque central en la persona. Ok, el enfoque central en la persona trabaja con una metodología cualitativa. Se enfoca también en un tema mucho más subjetivo y trabaja con métodos o modelos de la fenomenología y la hermenéutica. La fenomenología se enfoca más en la descripción y los elementos en específico. Fenomenología significaría un aproximado a volver al objeto mismo. Y la hermenéutica trabajaría más con un símil a la interpretación que podríamos reconocer tal vez en el psicoanálisis, sin que llegue a ser la interpretación del psicoanálisis. Es podríamos llamarlo como una forma de analogía o una forma de generar conocimiento de algo no presente a partir de lo que ya existe en el objeto mismo, usando la fenomenología, que toma el objeto, lo describe y después crea un elemento externo relativo a ese mismo elemento fenomenológico descrito. ¿Podría situarlo o aterrizarlo un poco más quizá con algún ejemplo dentro del campo, ya dentro de la práctica? Claro. El ejemplo de la práctica fenomenológica durante la atención terapéutica sería más relacionado con cuando estamos en una intervención. Una de las formas de intervención que nosotros ocupamos es una forma de reflejo que nosotros llamamos reflejo simple. El reflejo simple es una intervención que hace el terapeuta a través de la cual puede tener varios objetivos diferentes. Uno de ellos puede ser resumir, sumarizar información, tomar elementos clave o elementos centrales del discurso de la persona y a partir de eso que la persona vaya avanzando un poco más en su autoconocimiento. El enfoque central en la persona, más allá de establecer un avance terapéutico a partir de técnicas, genera un avance o desarrollo humano, más que nada, a través del autoconocimiento de la persona. Por eso es que no ocupamos técnicas en el enfoque central en la persona. O sea, podría ser que su modo de operar dentro del proceso psicoterapéutico es a partir de estas dos premisas, como por ejemplo la fenomenología, que nos platicaba un poco respecto a cómo es lo que esto significa y cómo esto se lleva a cabo dentro del proceso. Entonces es como un continuo más que una cuestión específica dentro de la terapia, dentro de la psicoterapia. Sí, el proceso terapéutico desde el humanismo, desde el enfoque central en la persona, es un constante, se reconoce como un proceso
y es una constante que se va a mantener no solo durante el encuentro terapéutico. Se busca que la persona logre tener este desarrollo humano más allá del encuentro uno a uno en el consultorio o en el espacio terapéutico. Se busca que la persona, a través de este autoconocimiento que va desarrollando durante el proceso, pueda tener un encuentro consigo mismo fuera del espacio terapéutico, sea en la calle, en su casa, con su familia, con sus amigos, con su pareja. Entonces sí se convierte en un continuo en el que la persona se va descubriendo. Ok. ¿Podría decirnos a grandes rasgos más o menos cómo es que, o más bien con qué tipo de población es que este enfoque puede trabajar? El enfoque terapéutico. Así es. Mira, así es esta aclaración porque el enfoque centrado en la persona puede operar y se ocupa para el área clínica, para la psicoterapia, para el área educativa, que se reconoce como enfoque centrado en el alumno, para el área laboral, para el área de atención médica, que también de seguimiento, de adhesión a un tratamiento médico. Okay. También se ocupa en esa área y específicamente la atención terapéutica se trabaja con adultos, adolescentes, adultos mayores y niños. Hay un punto que es clave recalcar, que es que aunque se trabaja con la mayoría de la población, una población con la que no se puede atender tan fácilmente es población con algún tipo de trastorno biológico. Okay. Por ejemplo, algún trastorno autista y temas de este tipo, porque la relación del puesto en la persona trabaja con una relación terapéutica, con un contacto uno a uno. Cómo entro en contacto uno a uno con un chico, con una persona que ni siquiera está tal vez dispuesto a generar contacto uno a uno, como podría ser una situación de trastorno autista. Si no hay contacto con el exterior, ¿cómo puedo yo generar una relación? Okay. Incluso se llega a trabajar con personas, y hay estudios que lo avalan, donde se llega a trabajar con personas con esquizofrenia. Entonces, obviamente no es nada más de llegar con la persona con esquizofrenia y hablarla. O sea, lleva todo un trasfondo del proceso, además de que muchas veces se recomienda la atención multifactorial de elementos multidisciplinarios, por ejemplo, psiquiatras, el psicoterapeuta, temas diferentes. Respecto al tiempo del proceso terapéutico en general, ¿cuántos años son, meses, sesiones? ¿La duración del proceso te refieres? Okay. La duración del proceso terapéutico es muy variable, muy variable. Hay personas que pueden ir a atención porque ya tienen un nivel de desarrollo humano mucho más avanzado y con un par de sesiones, 5 o 10 sesiones, que podemos tal vez llamar como terapia breve, aunque no lo es, sienten que han resuelto lo que ellos necesitaban, lo que esta persona necesitaba, ¿sale? Porque ya tienen un nivel en el que ya son mucho más conscientes de sí mismos, ya saben lo que tienen que resolver, cómo tienen que resolverlo, y a la tercera sesión están haciendo cosas para moverse y salirse de lo que están necesitando. Y hay personas que por sus características, su historia, sus actividades, sus conductas, N cantidad de factores, van a necesitar procesos muchísimo más largos, que pueden ser 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, año y medio. ¿Sale? Entonces la duración del proceso terapéutico es muy variable. ¿Podría, a partir de estas limitaciones, quizá, pues no sé, ver como alguna otra que limite el proceso terapéutico, que interfiera con el mismo? Claro, creo que la limitación más grande del proceso terapéutico de la atención centrada en la persona es el propio terapeuta. Okay. Precisamente como decía hace rato, no hay un uso de técnicas establecido o estricto, que es en tal minuto vas a hacer tal tipo de intervención y cuando esta persona diga tal cosa le vas a contestar esta otra. Okay. No hay una estrategia específica o concreta para cada segundo, minuto específico. Por lo tanto, el uso de las estrategias, de las intervenciones, de otro tipo de modos que podemos tener con la persona, podría ser que el terapeuta no esté preparado a nivel personal para entrar en contacto con la persona. Por ejemplo, si yo tengo algún tipo de conflicto en mi historia con una relación de pareja, un tema inconcluso, y la persona que estoy atendiendo está hablándome sobre un tema de una relación de pareja que hace resonancia con el mío, pues tal vez es muy probable, al no haber técnicas, es muy probable que su historia resuene con la mía y en lugar de ponerme a resolver o apoyarla a que ella resuelva su tema, me quede yo atorado con el mío y empiece, no, es que tienes razón, porque tú debiste dejarlo. Y entonces nos empezamos a dar consejos.
la interferencia más grande que puede haber en el proceso de impacto de la persona es el propio terapeuta. Y por eso es necesario que durante la formación que nosotros tomamos haya un nivel de desarrollo humano mucho más allá del que recibe una persona en consulta regular. Entonces, estaríamos hablando de que algo necesario y fundamental para el terapeuta dentro de este enfoque es que tiene que resolver y pasar por su propio proceso y llegar al momento en el cual él tenga, digamos, un suficiente conocimiento suyo y la resolución de sus propios conflictos para poder estar frente a una persona. Claro, de hecho es así. Más allá de las técnicas, lo importante es la actitud que el terapeuta tiene y que muestra hacia la persona. Y que la persona sea capaz de recibir esas actitudes y de darse cuenta que los recibe del terapeuta. ¿Qué características, estando frente a un psicoterapeuta de este enfoque, podríamos nosotros notar que este tenga que tener? Las características o actitudes básicas que requiere tener un psicoterapeuta desde el enfoque es la empatía, congruencia consigo mismo y la aceptación o valoración positiva e incondicional. Son los tres elementos básicos con los que trabaja el psicoterapeuta desde el enfoque, que son lo que en realidad le facilita a la persona su propio encuentro consigo misma, el desarrollo de sus propias herramientas, la resolución de sus propios conflictos. Es exactamente esas tres características las que le van a facilitar a la persona o no su desarrollo humano, más allá de las intervenciones o técnicas que en algún momento pudieran desarrollarse. ¿Podría hablarnos un poco más respecto a la posición que tiene que tener el psicoterapeuta frente a la persona? La relación que el psicoterapeuta busca establecer con la persona es una relación horizontal, una relación de iguales, en la que el experto de la situación que está pasando la persona es la persona misma. Okay. Por lo tanto, el ambiente que el terapeuta va a generar o va a procurar generar es un ambiente cálido, de aceptación, de empatía, de respeto y de una congruencia consigo mismo. Una congruencia consigo mismo para poder, por ejemplo, como comentaba hace rato, cuando me doy cuenta que me estoy saliendo de lo que es la terapia y estoy empezando a dar consejos, y me doy cuenta, estoy consciente, estoy congruente conmigo mismo y sé que esto no es lo que necesito hacer, me toca valorarme a mí mismo y decidir si realmente puedo o no puedo continuar el proceso terapéutico con esta persona. Okay. A eso, la congruencia es lo que nos puede ayudar en este tema de decidir qué sí y qué no, en este momento con quién no atender. Aunque el ambiente en general tiene que estar de calidez, respeto, empatía y aceptación por la otra persona. Háblanos un poco más acerca del hecho de que en el enfoque no existen técnicas, sino más bien intervenciones. Sí, la característica de una técnica en específico es que va a ser una serie de pasos determinados para llegar a un punto en específico. La intervención que se ocupa en el enfoque centrado en la persona no tiene una serie de pasos determinados, porque generalmente o la mayoría son intervenciones verbales y no sabemos a dónde va a llegar. Sabemos qué esperamos o qué nosotros buscamos facilitar en la persona, pero no sabemos a dónde va a llegar la persona en específico. Hay veces, hay ocasiones en las que tú haces como terapeuta haces una intervención y la persona responde a la intervención como tú imaginabas que iba a seguir y puede seguirte por esa línea. Hay veces que la persona va a contestar algo totalmente diferente o hay veces que ni siquiera le va a hacer caso a lo que le acabas de decir. Entonces, no es una técnica en específico porque no llega a un punto determinado que tú esperabas. Puede o no llegar y aún así, aunque llega donde tú imaginabas, no sabes específicamente y concretamente cuál punto en específico va a ser el que la persona va a abordar. Esa es la diferencia. ¿Podría hablarnos acerca de una o dos intervenciones, como la que se está mencionando? Claro, de las más ocupadas por Rogers, el creador del enfoque, podemos encontrar el reflejo simple y el reflejo de sentimiento. Ambas tienen ciertos diferentes niveles de empatía y diferentes niveles de relación establecida entre el terapeuta y el paciente o persona que se atiende, y cada una de ellas va a tener características diferentes. La primera, el reflejo simple, tiene como objetivo, muchas veces se ocupa como facilitador o para que la persona pueda continuar su discurso. Hay ocasiones en que las personas están hablando y de repente se quedan calladas. Entonces, al usar este reflejo, lo que hace es facilitar que la persona continúe hablando sobre lo que está hablando.
¿Para qué necesitamos que hable? Pues para que vaya explorando cada vez más adentro lo que está comentando, el tema. En otras ocasiones el reflejo puede servir para hacer un resumen de lo que la persona está, de un discurso muy extenso, hacerle un resumen y tratar temas importantes y resaltarlos. Aunque el objetivo, el enfoque, el objetivo más importante del reflejo simple es generar este ambiente de calidez que la persona necesita para poder facilitar su desarrollo. Es como darle la sensación de que realmente está siendo escuchado, darle la sensación de que realmente el terapeuta que está con ella está enfocado en lo que ella está hablando. El objetivo primordial del reflejo simple es generar un ambiente de calidez por la persona que tiene enfrente. Una desventaja de una intervención en este ámbito sería... Una desventaja en específico del reflejo simple es el terapeuta mismo. Si yo como terapeuta estoy solamente repitiendo literalmente lo que la persona está diciendo, o repitiendo la última frase, la última palabra, esperando que eso le facilite su discurso, se va a convertir en algo que llamamos ecolalia, que es una intervención que no facilita, que de hecho interfiere, y que no demuestra ni genera ningún tipo de empatía del terapeuta por la persona. Una vez más, el conflicto más fuerte que puede existir en el enfoque es el terapeuta mismo. Pues como tal nos había mencionado que era este ámbito de, no sé, de una persona autista y todas estas situaciones, o aparte existe otra limitación. Las limitaciones serían, como les decía, las limitaciones de orden biológico y el terapeuta mismo. Entonces, ¿puede hablarme de los reflejos? Del enfoque centrado en el cliente o en la persona. Sí, los reflejos desarrollados por Rogers o reconocidos por Rogers son tres: reflejo simple, reflejo de sentimiento y reflejo de elucidación. Cada uno tiene características objetivas diferentes. El reflejo simple, ya les decía, es un resumen, una concretización de algo que el cliente o la persona no está diciendo para que la persona continúe su discurso. El reflejo de sentimiento va a tener como objetivo extraer algo implícito, aunque ya hacerlo explícito. Traer, en términos gestal, sería traer algo del fondo y hacer forma con ello. Y el reflejo de elucidación es una forma de empatía mucho más avanzada, requiere empatía exacta avanzada, y es de todo lo que está dicho por la persona en esta sesión, en las sesiones anteriores, traerlo al presente y hacer una elaboración razonablemente lógica, una consecuencia, de alguna forma puede ser un silogismo. Tú me decías en tal sesión esto y esto, creo que tiene que ver con tal tema y esto está pasando por tal cosa, ¿cierto o me equivoco? Entonces el reflejo de elucidación requiere una comprensión mucho más avanzada de la persona, porque va a extraer algo que no ha dicho la persona y que tal vez la persona no conoce y que puede solamente deducirse de manera lógica, aunque no va a ser una interpretación. Una interpretación sería, usando un lenguaje coloquial, alucinarme de algo que creo que está pasando. Un reflejo de elucidación implica extraer algo de lo que ahí está, pero que la persona no se ha dado cuenta, que tal vez ni siquiera esté implícito en lo que la persona está diciendo. Diferentes áreas de mi vida, el estrés que tengo por ciertas cosas. ¿Sientes que deberías no sentirte tan estresada como te estás sintiendo? Sí, o sea que debería como no preocuparme tanto y tomar acción solamente sobre las cosas, pero dejo que influya en otros ámbitos de mi vida personal, y esto llega a afectar como las relaciones con las personas. Más allá de solo permitirte sentirte como te estás sintiendo, te enfocas en cómo deberías o no hacer las cosas. Sí. Y sonríes. Sí. Entonces, sí, o sea, más bien siempre me estoy preocupando cómo debo hacer las cosas, no solamente, o sea, sí, o sea, más bien siempre estoy preocupada
Y siempre estoy pensando cómo deben suceder las cosas, cómo tengo que hacerlas, cómo tengo que actuar. Si te enfocas mucho en cómo tienen que ser, que imagino que tiene que ver con que también te enfocas en cómo tienes que ser para hacer esas cosas. Sí. ¿Cómo recibes esto que te planteo? Pues como que me doy cuenta de que a veces puedo exponer un problema, pero en realidad siempre remonta a cómo yo actúo frente a las situaciones o cómo yo pretendo siempre actuar frente a las situaciones. O sea, como que me lleva a que no dejo que las cosas sean o no me dejo ser frente a las situaciones, sino que siempre estoy como queriendo controlar todas las situaciones. Tiendes a querer controlar las cosas, imagino que también a ti mismo tiendes a querer controlar. Sí, en la mayoría de las situaciones. Siento que puedo tener mejores resultados de esta manera. El objetivo de hacerlo así es para tener mejores resultados, de alguna forma ser mejor. Pues sí, para llegar al punto, porque si no tienes la situación controlada, como que podría desviarme. La única forma de resolver las cosas es teniéndolas controladas. La mayoría del tiempo. ¿Qué escuchas de esto que me estás diciendo? ¿Qué escucho de mí? Pues no sé, o sea, entiendo como que tengo que trabajar con eso, porque pues tampoco me parece como correcto o la mejor forma querer controlar todo el tiempo todo. Ni a mí misma, porque al mismo tiempo como pues los estándares suben, ¿no? En todos los aspectos. Como si tendieras todo el tiempo a enfocarte más en la situación que en ti mismo. Como si tuviera que enfocarme exactamente en las situaciones que en lo que realmente quiero o siento o quisiera hacer. Más que lo que quisieras hacer es resolverlo de manera efectiva. Ajá, o sea, actuar y resolverlo como se debería resolver, como es lo correcto, no como en verdad quisiera tal vez algunas veces hacer. Y eso me imagino que te da una sensación de tranquilidad de resolver, de sentir que ya está resuelto el tema. Pues de tranquilidad y no. De tranquilidad porque está resuelto, pero no porque pues no me hace sentir totalmente satisfecha. Porque estoy como negando lo que en verdad quiero o alguna situación. Entonces sí. No te sentís completamente satisfecha y aún así lo haces. Dándole prioridad a lo que debía. Sí, a cómo debe ser. A cómo debes ser tú. Ajá, o las cosas. Las cosas que tú haces. Sí. No sé, o sea, entonces tendría como que dejar de tener menos control. Me estás preguntando cómo deberías actuar. Sí. Bueno, una opinión. Esperas que te dé una opinión de cómo hacer las cosas. Partiendo de que las cosas, hacer las cosas bien, en lugar de enfocarte en lo que tú quieres hacer y en lo que tú necesitas. Pero ¿cuál es el punto de hacer solamente lo que yo necesito si al final las cosas no van a resultar bien? ¿Para qué hacer las cosas como las quiero hacer si no van a pasar bien, si no van a quedar bien hechas? Pues solamente sería como para estar bien contigo misma, para sentirte bien, para sentirte, no sé, plena, satisfecha. Fíjate en este momento que lo dices, es como te escuches como para que las cosas, para estar satisfecha conmigo misma, para estar bien. Y me da una impresión de que pareciera poco. Estar bien conmigo mismo es suficiente. Pues es que a veces puedes estar
bien contigo mismo y, o sea, puedes hacer las cosas que de verdad quieres hacer, pero eso no te va a llevar a lo que, tal vez a tu meta final, ¿no? O a lo que quieres conseguir. Partiendo del principio de que la meta no sea lo que quieres ser. Si tu meta no es la que te hace feliz, entonces no vas a llegar ahí. Y entonces, ¿para qué quieres llegar a esa meta? Si no es lo que te hace feliz. ¿Cómo lo escuchas? Escucho pues un tanto absurdo, porque ¿para qué querrías llegar a un lugar al que de verdad no quieres hacerlo, no? O sea, porque significaría tal vez que no estás como haciéndolo o logrando, o esa meta tal vez resulta tal vez no ser tuya. Hacer las cosas sin que sea lo que necesitas, correr el riesgo de que sea una meta para alguien más, para cumplir lo que se debe y que no te deje ser feliz, o estar contigo mismo. Bueno, nos da mucho gusto que haya querido darnos este espacio. Es importante para nosotros porque es un gran profesor y estamos seguros que es también un gran terapeuta. Entonces, le voy a empezar a preguntar sobre su formación. Okay. Ajá, ¿dónde realizó sus estudios? O sea, ¿en qué institución realizó sus estudios? Perfecto. Primeramente, yo también agradezco a ustedes. Les pido una disculpa porque les estuve cancelando. Sí. Profe, son bastante comprometidos, doy prueba indubitable de eso. Muchas gracias por la paciencia y también hago el extensivo para el profesor Héctor. Yo no he tenido mucho el gusto, profesor, de platicar con usted. Sin embargo, se dice, yo lo creo con todo mi corazón, que usted es un excelente profesor y me maravillo de ver que deja este tipo de actividades a los alumnos. En verdad me agrada y lo felicito a sí mismo, entonces espero que cumplamos con el requisito. Ahora sí, discúlpame, ¿quieres que te hable de mi formación? Ajá. Desde la primaria? Sí, si quiere. Bueno, cierto es que te voy a hablar desde el ámbito profesional, ¿va? Estudié, no digo que soy psicólogo, no tengo esa costumbre. Soy cristian y como siempre digo en las ponencias que doy, cada vez quiero ser más cristian y menos psicólogo. La verdad es que estudié psicología por la UNAM, tengo una especialidad en psicología clínica psicoanalítica por el ICES, que es el Instituto Superior de Educación Salesiana. Tengo una maestría en psicoterapia integral. ¿Qué es la psicoterapia integral? Para este país quizás es una de las maestrías que dura más tiempo porque nos especializamos tanto en Gestalt como en logoterapia como en transpersonal. Es una maestría de 3 años y me siento completamente dichoso de haberla cursado. Tengo un posgrado en teología. Me fui a Hermosillo, Sonora, a un instituto bíblico llamado Fraternidad de la Fe. Ahí estudié teología. Tengo un posgrado en formación humana por la Universidad Salesiana México. Más o menos esa es mi preparación académica. ¿Me vas a preguntar más acerca del ámbito laboral? Acerca de la experiencia clínica, más o menos como el periodo de tiempo en el cual pues usted ha estado envuelto pues en pues desempeñándose como un psicoterapeuta. Ok, en años efectivos, más o menos, llevo 8 años ininterrumpidos dando consulta y lo digo con categórico gozo y gracias a Dios porque puedo dedicarme a lo que amo tanto, que es la psicoterapia. Tengo muchísimos pacientes y eso me llena de alegría de saber que cuando las cosas se hacen con amor, con gozo, con pasión, con conocimiento, definitivamente la labor nunca falta. Soy terapeuta, reitero, hace aproximadamente 8 años. Mis principales recorridos, o mis primeros recorridos fueron en el CAPSIC, que es el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad de la Universidad Salesiana México.
ahí fui terapeuta. Posteriormente me constituyeron como terapeuta en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. También tengo el privilegio de tener un consultorio privado, Fraccionamiento Las Américas, ahí está constituido mi consultorio, ya hace bastante tiempo. Y de entre las cosas más maravillosas que me ha pasado es ser funcionario público. Soy psicólogo para el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí mismo soy secretario general de la delegación sindical número 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Entonces tengo una doble función dentro del gobierno. ¿Qué más? Salgo en la radio, ahí enseño antropología de la religión y aspectos teológicos. Y más o menos eso. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar por el modelo que usted maneja. ¿Nos puede repetir cuál es, por favor? Sí, reitero, mi maestría es en psicoterapia integral. Manejamos básicamente 3 líneas, que es Gestalt, que es logoterapia y que es un enfoque maravilloso y que creo va a ser el parteaguas en 10 años, que es la psicoterapia transpersonal. Esos son nuestros enfoques. Fue una maestría que disfruté en demasía y aparte tengo una especialidad en psicología clínica psicoanalítica. Soy de los que creen definitivamente que para ser un buen terapeuta debemos manejar definitivamente bien la teoría psicoanalítica. Yo se los he venido ofertando en todas las clases. Si no manejas el psicoanálisis estás en desventaja. Todo se edificó bajo un principio. Hay que darle el respeto a lo que y honor a lo que se merece. Psicoanálisis es nuestra primicia. Entonces es por eso que también fue mi deseo adentrarme en el campo analítico de la psicodinámica y aprender principios muy importantes que a la fecha no cambian. Mencione 2 técnicas que usted más utiliza, que son las que más le gusten. Que use pues con respecto al modelo gestáltico. Técnicas que me parecen interesantes es experimentar con el propio cuerpo. Eso es una y quizá ahorita lo hagamos un aspecto de simulación. En Gestalt creemos que antes de pensar sentimos, es como una dialéctica un poquito diferente que puede tener otro enfoque. De hecho, lo sustentamos que al final lo último que va a quedar serían a sí mismos nuestro sentido y en específico el sentido del oído. Bajo esa premisa creemos que es importante regresar a nuestros sentidos. El maestro Pence decía, renuncia a tu intelecto, regresa a tus sentidos. Date la posibilidad de que el insight o el despertar no se quede solamente en la cabeza, sino sea un despertar organísmico. ¿Qué es eso? Que te des cuenta con los pies, que te des cuenta con las manos, que te des cuenta con el estómago, que permitas que el cuerpo te enseñe. Es por eso que la Gestalt me ha sido muy oportuna. Esa es una técnica, descubriendo el cuerpo y las enseñanzas que te puede dar, obviamente dirigido al motivo de la consulta de nuestro principal exponente, que es el paciente. Y la otra, por más curiosa que pareciera, me encanta como técnica los cuentos. Yo sé que esto no está como bastante comercializado y me encanta que así sea. El señor Bucay dice que para ser un buen psicoterapeuta gestal tienes que ser un buen cuentacuentos. Y no son cuentos para dormir a los niños. De hecho, el señor Jung dijo que el que mira para afuera duerme y el que mira para adentro despierta. El señor Claudio Naranjo dice que hay cuentos para dormir a los niños y despertar a los adultos. Me he constituido, he intentado investigar varios cuentos que me permitan ayudarle a mi paciente a que descubra cosas de manera más pronta, más resolutiva. De hecho, ustedes saben, el señor Jung era afanado, obsesionado en ver mitos, ver historias. El señor Lacan se metió a estudiar teología para darle un poquito de estructura al psicoanálisis en sus metáforas y metonimias. En fin, a lo que quiero llegar es,
que incluso personas demasiado intelectuales que han marcado la historia, la academia, la literatura, sustentan que los cuentos son importantísimos para la vida del ser humano. Si ustedes revisaran la gente que marcó, con la prueba en la historia en la mano, que marcó la historia, si hablamos de Jesucristo, si hablamos de Gandhi, si hablamos de Lutero, si hablamos del que me digan, siempre utilizaron metáforas. Es por eso que al señor Lacan le interesaba estudiar metáforas y metonimias, porque los grandes maestros de todas las civilizaciones ocupaban como herramienta el cuento. ¿Y por qué los psicoterapeutas no lo podríamos hacer? ¿Sí? De la primera técnica que hablaba, que era el descubrir el cuerpo, ¿para qué y por qué? ¿Para qué? Miren, aquí quisiera salir un poquito de la Gestalt y retomar un concepto que señaló Freud en Neuropsicosis de Defensa, en su texto intitulado, en donde define el trabajo analítico de la siguiente manera. Dice que consiste en revelar las cosas más íntimas del paciente. Freud era un erudito. Freud enseñaba que, o escribía incluso en griego. Esta palabra revelar utiliza el verbo skopos. Skopos significa mirar de cerca. ¿Qué tiene que ver esto con mirar el cuerpo? Que la gente está acostumbrada a mirar de lejos. La gente está acostumbrada a ver los problemas de lejos. La gente está acostumbrada a ver las oportunidades de lejos. La gente está acostumbrada a ver las alternativas de lejos, todo de lejos. Y según el maestro Freud, y según yo, lo importante es que la gente pueda mirar las cosas de cerca. De hecho, si nos fuésemos a un aspecto cognitivo-conductual o conductista, cuando hay alguna fobia, el objetivo es acercar a esa persona hacia lo que le provoca algún miedo. Así en la Gestalt, intentamos a la gente que se acerque a lo más próximo que tiene, que es su cuerpo. Y el cuerpo, de la manera cableada y maravillosa con la que está constituido, puede enseñarle a la gente. ¿Cuáles son los alcances de esta técnica? ¿Cuáles son los alcances? Muy buena pregunta. Es el alcance de esta técnica mayúscula. Mayúscula porque creo categóricamente en lo que estoy haciendo, porque creo que tiene un fundamento en el conocimiento y porque he visto avanzar a mucha gente aparte de mí. Con esto le tengo otra noticia. Toda técnica que ocupen, por favor, que antes la hayan aplicado ustedes. No vayan a formar parte del grupo de terapeutas que creen que aplicar técnicas es como lo más sin que esas técnicas te las hayan aplicado a ti. Yo soy de los que cree que técnica que me apliquen y que sepa que se siente y que la haya vivenciado es la única posibilidad que tengo verdadera de yo ministrar una técnica. No ministro algo que no haya vivido. Entonces eso me sirve a mí, tengo una premisa fundamental, le va a servir al otro. El alcance es grande, definitivamente. ¿Y alguna delimitación? Las limitaciones yo creo que no es tanto en la técnica, la limitación es en la propia vida. En mi experiencia como terapeuta, le tengo que decir que en ocasiones el paciente no viene sin comer. Y eso ya es una limitación muy grande para la terapia y para administrar alguna técnica. Quizá ese día en el paciente, su día de labor, en su trabajo, no le fue muy bien. Llega a consulta y obviamente las limitaciones de la vida diaria no le van a permitir llevar a cabo o adecuadamente una buena técnica. Pero incluso esto también opera en el terapeuta. Hay veces que yo no estoy al 100%, pero es mi labor por compromiso, por ética, por amor, entrar a terapia. Y hay veces que ni yo mismo estoy como completamente abierto o estructurado para administrar una técnica. ¿Qué le quiero decir con esto? No creo que las técnicas tengan limitaciones. Yo creo que la limitación la tiene el ser humano en el día a día, en lo que ha vivido. Soy de los que da prueba indubitable de que veo un paciente, le aplico una técnica y pasa algo maravilloso. Pero esa misma técnica la aplico a otro paciente y pasan cosas no muy extraordinarias. La limitación está en la persona, no creo que en la técnica misma. Por ejemplo, factores como ambientales o factores personales que puedan como alterar la técnica. Definitivo, así es. Siguiendo la línea con la técnica de descubriendo el cuerpo, ¿existirán algunos pros y algunas contras de esa técnica? Sí, los pros definitivamente que permite a la persona de manera rápida descubrir. Volvemos al skopos griego, darse cuenta de manera rápida y de manera cercana. Que lo que nos iba a tardar demasiadas sesiones en descubrir, él lo pueda descubrir en un instante. Ese sería el pro. El contra, que también se da con mucha cotidianidad, que el paciente nos mienta.
que el paciente esté distraído, que el paciente considere que esto puede ser absurdo o ambiguo. He tenido la posibilidad de atender pacientes que tienen un historial académico muy amplio, y cuando hacemos este tipo de técnicas las persuaden, las consideran no muy clínicas. Sin embargo, cuando se dan la posibilidad, resulta que terminan maravillados. Vamos a hablar un poco de las características de esta técnica. ¿Sí? Por ejemplo, los elementos físicos o psíquicos que constituyen a la técnica. Bueno, interpretando, por físico quisiera entender a lo que le venía diciendo, que es oportuno tener un escenario adecuado. Para hacer una técnica de este estilo, de entrada necesitamos espacio, ¿ok? Porque la gente se necesita mover. Necesitamos que la gente vaya con ropa cómoda, porque en algún momento le podemos hacer que se siente, que se acueste, que brinque. Entonces quizá una ropa adecuada nos es funcional. Un lugar silencioso, por supuesto, un lugar cómodo, un lugar con ventilación, un lugar con iluminación, un lugar donde se sientan completamente en su lugar. El psicológico, pues obviamente que sea una persona abierta al contacto, que es una persona abierta a la fantasía, a los procesos superiores cerebrales de los cuales hemos venido hablando, a la imaginación, a idear, a fantasear, que no está destinado solo para los niños, sino para los adultos. Esos serían como los elementos psicológicos: capacidad para imaginar, para fantasear, para ilusionarse, para desear. Entonces, sobre el timing de la técnica, o sea, ¿en qué momento se debe aplicar esta técnica? Ok, otra muy buena pregunta que voy a tener honestamente que persuadir. ¿Cuándo se aplica una técnica? El paciente se lo va a decir. Yo no me atrevo a decir es en este momento. ¿Por qué? Porque mi experiencia como terapeuta me dice que yo traigo un script, traigo un libreto, pero resulta que lo que se vive en ese lugar, que es un hervidero de pasiones, resulta que a veces tu script queda afuera. El paciente es la ruta, el paciente es el que te dice cuándo. Entonces, cuando se aplica la técnica, el paciente te lo va a decir. Y eso es propio, particular, individual en todos los casos. Okay. Y, por ejemplo, ¿hay algún procedimiento que deba llevarse a cabo para llevar una técnica adecuada? Sí. En Gestalt ofertamos mucho por la respiración holotrópica. Bueno, también conocida, aunque tiene sus diferencias, como respiración diafragmática. ¿Ok? Nos interesa que la persona aprenda a escuchar su respiración. Es todo un proceso, se le ministra ciertas instrucciones para que él pueda relajarse, para que pueda regular todos sus ritmos de los que estamos constituidos en el cuerpo. Nos interesa a los gestálticos que la gente aprenda a escuchar su respiración. Creemos con todo nuestro corazón que cuando la gente aprenda a respirar, todos los síntomas de la ansiedad disminuyen. Lo creemos categóricamente y para eso está la evidencia clínica. Entonces, una premisa para nosotros es que el paciente aprenda a respirar y aprenda a escucharse. Hay veces que un lugar muy silencioso donde el terapeuta guarde silencio y simplemente una instrucción y decirle a la persona: escucha tu cuerpo, aprende a escucharte. No nada más escucha el escenario o el contexto, se escucha a la propia persona. Entonces ese sería como un entrenamiento previo, que la gente aprenda a respirar. Yo no aplico ninguna técnica si la persona no sabe respirar. Por ejemplo, ¿a qué tipo de población va dirigida? ¿Para quién es? O sea, ¿es para cualquier persona o esa técnica que mencionamos va dirigida a alguien especial? Ok, miren, versando la premisa de que todas las técnicas tienen el objetivo de ser bondadosas y ayudar, me atrevería a decir, y me comprometo con lo que digo, según yo, puedo estar equivocado, según yo, creo que puede ser para toda la población, ¿ok? Si se hace bajo un control adecuado, si se lleva una historia clínica previa, si se sabe antecedentes premórbidos, mórbidos, si se sabe una historia clínica transpersonal. Yo creo que las técnicas siempre tienen el objetivo de ser bondadosas y hasta misericordiosas. Ahora, eso digo yo. La academia nos dice que quizá ese tipo de técnicas son oportunas para adolescentes y adultos.
Y por ejemplo, en el ámbito de la psicopatología, o sea, puede llegar personas con, no sé, tal vez esquizofrenia o algún trastorno. ¿Cómo es ahí? O sea, ahí también pueden, o sea, entrar esa técnica, o para ese tipo de personas sí. Ok. Me atrevo a decir que hablar de psicosis, pocos lo hicieron como el señor Lacan. Okay. Y aún Lacan encontró muchas desavenencias para poder trabajar con ciertas poblaciones. Definitivamente para un paciente con esquizofrenia o con algún problema neurológico, incluso ahí con crisis epilépticas, no es muy recomendable aplicar técnicas que lo lleven a la imaginería, ¿okay? A que lo lleven a concentrarse, a fantasear, y de estos aspectos que le dije que eran importantes, la capacidad de imaginar, de fantasear, que son procesos superiores cerebrales. Quizá un paciente con esquizofrenia, con psicosis, un paciente que tenga antecedentes con familiares bajo esa premisa de patología, no es muy conveniente. La siguiente técnica es sobre los cuentos. Sí, somos expertos en contar cuentos. Reitero, se le llama cuentos del despertar, cuentos de insight, y nos interesa mucho la lingüística. Al igual que Lacan, un servidor, estamos completamente afanados por la lingüística. El señor Lacan era admirador de Ferdinand de Saussure, de Jacques Derrida, mejor dicho, de Ferdinand de Saussure, mejor dicho, y de algunos teólogos que prevalecían fundamentos lingüísticos. Así mismo yo, me encanta la lingüística, y reitero, para que no se vaya a malentender, esto no es charlatanería. Los maestros más iluminados enseñaban de esa manera. Hay una forma de llegar a la parte inconsciente, de que la gente se dé cuenta, con un cuento, con una parábola, con una paradoja, con una metáfora, que si estuviera 2 o 3 horas hablando. Así lo han enseñado los grandes maestros de las civilizaciones. ¿Cuál es el objetivo de este? El objetivo es un despertar. Ya le había citado que hay cuentos que es para dormir a los niños y despertar a los adultos. Hay gente que no es que no tenga la capacidad, sino tiene bastante resistencia. Es decir lo indecible o decir lo inefable. Es decir, no tiene la manera de expresar lo que está sintiendo. Entonces tú le ministras un cuento, de repente lo agarra, de repente tiene un despertar y ya está, le ahorraste un montón de tiempo. ¿Okay? Es una técnica, por supuesto que eso no le va a resolver la vida, definitivamente, pero nos va a permitir apertura, nos va a permitir que la persona se sensibilice. Un buen cuento contado en un tiempo adecuado, a la persona adecuada, en el motivo de consulta adecuado, yo doy prueba de ello. He visto a las personas quebrantarse, literalmente. ¿Alcances de esta técnica? Lo mismo que le venía diciendo, yo soy de los psicólogos optimistas. Los alcances están aquí. Yo creo que lo que hago funciona. Yo creo que lo que hago puede hacer la diferencia. Yo creo que las personas que han llegado a consulta es porque tenían que llegar. Creo que es un momento histórico y creo que si están conmigo me honra para poder ser su compañero de ruta en este tiempo. Los alcances, reitero, son grandísimos. Depende de la condición humana, tanto del terapeuta como del paciente. ¿Y esta condición humana puede ir enfocada a las limitaciones? Sí, le hizo una buena dialéctica, sí, definitivamente. Las limitaciones y los alcances son uno. Me hace recordar a Freud, que decían que entre la línea entre la salud y la enfermedad era muy delgada. El señor Lacan así mismo decía, en la neurosis y la psicosis, la línea es demasiado invisible. ¿Okay? Los alcances tienen que ver con las limitaciones. Yo decido creer que mis técnicas tienen alcances grandes. También tengo que ser sensato y tampoco puedo pecar de prepotente, de petulante, de soberbio, pero tengo que creer en lo que estoy haciendo. Okay. ¿Y existirán algunos pros y contras? Sí, los pros, como le vengo mencionando, en la misma línea que me vengo manejando, nos permite una psicología más breve, nos permite una psicoterapia más personal, nos permite una psicoterapia hasta incluso más emocional, nos permite una psicoterapia más íntima. Y los contra,
volvemos a lo mismo, que la gente no crea en el trabajo que estás haciendo. Los contras serían que la persona creyera que la vida es un cuento, cuando tampoco es cierto, ¿no? Hay que hacer mucha esa distinción. Una cosa es que te cuente un cuento y otra cosa es que tu vida sea un cuento. Y, por ejemplo, las características de las técnicas, o sea, como hablábamos en la otra, los elementos físicos y psíquicos. Yo creo que en terapia gestal manejamos los mismos aspectos físicos. Necesitamos espacio, necesitamos un lugar adecuado, necesitamos un lugar cómodo, necesitamos un lugar con luz, necesitamos un lugar con ventilación, necesitamos en el ámbito psíquico mucha atención, como dice el adagio, mirad como oís, es decir, que la persona no solamente nos escuche, sino que mire cómo nos está escuchando, porque yo les puedo contar un cuento y la gente puede estar así y está bonito, ¿no? El objetivo es que eso que le estoy contando le haga rema. ¿Y qué es la rema? La rema es que te pueda ser útil para la vida, que no se quede aquí, volvemos al señor Peirce, que todo lo que hablamos no se quede en el pensamiento, porque vas a salir lleno de conceptos de la psicoterapia, pero no vas a resolver nada. ¿Okay? El objetivo en absoluto sería que eso haga rema, es decir, que te sirva. Y supongo que sobre el timing también es igual, ¿no? O sea, el paciente te lo va a decir. Sí, el paciente, el motivo de consulta. Y con base a las necesidades también debe de llevar algún procedimiento. Okay. En los cuentos. Sí. ¿Podría explicarnos cómo el procedimiento? Sí, de entrada el procedimiento debe de ser una empatía grande entre terapeuta y paciente. ¿Okay? En términos analíticos le llamaríamos como bastante aspecto transferencial. ¿Okay? Nosotros le llamamos más bien apertura, empatía, que haya confianza. ¿Okay? Reitero, una persona que ya tenga la capacidad de poder generar fantasía, de poder generar imaginación. Esto es un buen dato. No le aplicamos las técnicas en primera instancia. O sea, no llega el paciente, ¿cuál es su motivo de consulta? Le voy a contar un cuento. No es así. ¿Okay? Necesita un previo entrenamiento de psicoterapia que le permita obtener recursos para que el momento que lo ministremos sea mucho más funcional. ¿Okay? Reitero que los momentos son exactos previo a un entrenamiento terapéutico. Y las características de la población a quien va dirigida estos cuentos es igual abierta a todos. Aquí yo creo lo ampliaría más. El cuento es muy bondadoso. Hay gente como Inés Barredo, como Violet Oclander, que cuenta este tipo de historias a los niños y resuelven cosas maravillosas. El cuento es muy noble, es muy bondadoso, no es nada agresivo, no es nada intrusivo. Entonces yo creo que está muy abierto. Incluso a las personas adultos mayores también les es muy agradable, porque son gente que se les enseñó también bien el cuento, bien la metáfora. Entonces yo creo que es demasiado elegante, demasiado adecuado, demasiado permisivo, demasiado bondadoso. No le veo al cuento un aspecto en el que verdaderamente me pueda preocupar, salvo lo que ya hablamos, que la persona crea que su vida es un cuento, cuando la realidad es que no es así. A continuación vamos a hacer una especie de simulación solicitado por un servidor. ¿Por qué? Porque para realizar una técnica necesitaríamos como tal un motivo de consulta, necesitaríamos ya como tal una historia clínica, toda una revisión verdaderamente exegética de lo que nos está pasando, y porque explicaba, lo recordarán, que aplicar una técnica así a ciencia cierta y bajo lo que es una técnica se corre riesgo si no hay un proceso de psicoterapia, porque podremos abrir algo que no cerremos, entonces sería muy complicado. Dice el maestro Naranjo, lo que juntos se dispara, juntos se trabaja. Entonces, si yo hiciera una técnica así en tiempo real, seguramente abriré algo que es mi obligación cerrarlo. Entonces, usted tendrá que ir a mi terapia y ya está. Y es mi profe y no se puede. Y está muy cara. No es verdad. Entonces, prefiero hacerlo de aspecto simulación. ¿Qué le parece si ponemos un motivo de consulta, que es una relación completamente enganchada? Para no utilizar el término codependiente, es decir, una relación donde ya hay mucha agresividad, donde ya no tenemos capacidad de hablar, donde en verdad ya no nos entendemos, ya no nos satisface estar juntos, donde honestamente es necesario ir al terapeuta y ya llegaron, ¿ok? Para este momento nosotros ya debemos tener una historia clínica,
Ya tuvimos psicoterapia individual, primero con usted y después con su pareja, ya nos reunimos, hicimos una especie de contención para posteriormente explicar algo con el cuerpo. ¿Vamos bien? O sea, esta técnica es ya después de un tiempo. ¿Vamos bien? O sea, ya después de varias sesiones. Sí, que ya que hubo verdaderamente un aspecto de entrada terapéutico. ¿Okay? No empezamos con esto, ¿vale? ¿Okay? Yo le quiero explicar algo, mire, pero antes de eso, y eso sí es válido que se lo expliquemos a los pacientes, porque los pacientes llegan con ciertos scripts, ciertos tabús, ciertos sesgos, que es importante en psicoterapia desacondicionar. Y vaya que este es un término conductista. ¿A qué nos dedicamos? Y esto en Gestalt también lo ocupamos, a desacondicionar conductas, ¿ok? Para que la gente saliendo pueda buscar lo que quiere. Algunos le llaman buscar la felicidad, buscar la trascendencia, buscar lo que sea. En terapia no se encuentra. ¿Okay? Aquí damos las posibilidades, desacondicionamos conductas y una vez que desacondicionamos salen y buscan lo que verdaderamente el sentido de su vida. ¿Okay? Entonces tenemos que explicar que algún día, no sé quién, quizá la abuelita, quizá los padres, quizá el sacerdote, quizá el profesor, no de mala manera, sino porque así se lo enseñaron, nos enseñaron que en esta vida alguien iba a aparecer para hacernos felices. Y entonces yo fui de esa generación que crecí creyendo que algún día en alguna parte del multiuniverso me iba a encontrar con alguien que iba a llenar algo que me faltaba, porque me enseñaron, como en las películas de Walt Disney, que hay una parte en mí que alguien tenía que llenar, ¿ok? La princesa o el príncipe. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Pero eso se agudiza en el tiempo. Es gente que sí descubrió que tenía un vacío, pero que no le enseñaron que ese vacío se llenaba por sí mismo, sino que era a través del otro. Es decir, yo de repente empecé a vivir, de repente me empecé a inmiscuir en la sociedad y me encontré con mi gran amor Noemi. ¿Okay? E interesantemente, como dijo Freud, la psicopatología está bien repartida. Y usted ha pensado igual que yo. Usted piensa que en algún momento va a aparecer un príncipe azul y cuando lo encuentra es maravilloso, porque eso que a usted le faltaba, yo llegué para llenarlo. Y el hueco que yo tenía, usted apareció para llenarlo y entonces pensamos que esas relaciones son maravillosas. Pero entonces cito unas frases del señor Fritz Perls que dice así: yo no aparecí en este mundo para llenar tus expectativas. Tú no apareciste en este mundo para llenar mis expectativas, porque yo soy yo y tú eres tú. ¿Ok? Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Y si por casualidad nos encontramos, será hermoso, si no, no puede remediarse. Así textualmente lo dice el señor Perls. Ahora lo voy a explicar. Présteme su mano, por favor. Vamos a pensar que usted está bajo esa idea de que yo iba a aparecer para llenar sus expectativas, es decir, ese hombre que le iba a cambiar la cosmovisión de la vida, él iba a ser muy feliz. Ese hueco, ese espacio, ese algo que le faltaba, yo voy a llegar a llenarlo, pero a cambio yo también fui educado bajo esa premisa. ¿Ok? Entonces nos encontramos, fíjese que nos va a enseñar el cuerpo. Quiero que nos pongamos una especie como si fuéramos a hacer unas vencidas, como en una competencia de vencidas. Esta es la relación, fíjese, que oferta a la gente o que cree que es la relación más sana. Es una relación que parece ser como muy sólida, ¿no? Como que si usted se cae, yo la levanto y parece que estamos bastante cimentados o fundados en el amor. Pero esa es una gran mentira. Le voy a explicar por qué y fíjese cómo el cuerpo no lo va a explicar. Esto lo hago, por supuesto, con la pareja. Yo soy un espectador. Esto lo tiene que hacer la pareja, ¿ok? Fíjese cómo el cuerpo es bien sabio. Resulta que usted que iba creciendo pensando que en su vida faltaba un espacio, este espacio, ¿ok? Y que iba a aparecer alguien como yo para llenarlo, y fíjese, embonamos perfecto, pero a cambio, porque el cuerpo es perfecto, al yo llenar ese espacio, yo genero otro espacio. ¿Ya se dieron cuenta? Que ese espacio, usted por agradecimiento también va a llenar. O sea, yo ya llené el espacio que en la vida a usted le faltaba y que aparecí para eso, y a cambio usted llenó el mío. Y entonces parece ser que es maravilloso. Vuelvo a citar a Perls. Dice así, por favor. Dice: yo no aparecí en este mundo para llenar sus expectativas. Usted no apareció en este mundo para llenar las mías. Porque usted es usted y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos, será hermoso. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando vivimos así? Me voy a intentar mover, pero por favor no me deje. ¿Sí? Póngase firme. Ok. Fíjese qué bonita relación. Ahora, usted se va a intentar mover, pero yo no la voy a dejar. Intente moverse.
Ok, sin que se lastime. Ok. Después de cierto tiempo, debemos entender que este tipo de relaciones lastiman bastante. Si usted y yo permaneciéramos por minutos así, usted y yo terminaríamos con desgarres o con problemas a nivel tendones. Es puro cuerpo, ¿ok? Pero pasaría algo mucho más interesante. La ciencia, los que revisan el cuerpo, la anatomía, han demostrado que este tipo de movimientos generan electricidad. Es por eso que mucha gente que va al gimnasio muere de infartos, o herreros que tienen mucho este movimiento terminan con un infarto. Este tipo de jalones genera electricidad, es puro cuerpo. Y esa electricidad, interesantemente, ¿a dónde cree que se va? Al corazón, ¿ok? ¿Cómo lo entendemos en Gestalt? Que si no logramos desprender este tipo de relaciones, a nivel emocional va a haber un infarto, va a llegar electricidad que nos va a terminar matando, ¿ok? El cuerpo nos está enseñando algo. Entonces el objetivo es quitarnos de ideas erróneas, separarnos y buscar una nueva manera de contenernos. Ponga su mano así. Esta es la relación que Gestalt ofertamos. Es una relación de juntos unánimes. Le pido que intente jalarme. Ahora, yo tampoco la puedo jalar. Me va a entender ahora en definitiva el poema de Peirce. Fíjese, yo no vine a este mundo a llenar sus expectativas. Usted no vino a este mundo a llenar las mías, porque yo soy yo y usted es usted. Y si por casualidad nos encontramos, será hermoso, si no, no puede remediarse. La gente debe de entender que yo no nada más soy su novio, sino soy estudiante, soy hijo, soy amigo, soy creyente, pero nos vamos a encontrar, y ahí va a estar usted, porque nos amamos, y será hermoso. Y usted también, yo debo de saber que no vino a esta vida para servirme, sino usted también va a estudiar, usted también va a trabajar, va a encontrarse con sus amigos, con su historia, pero aquí vamos a encontrarnos, y si nos encontramos será hermoso. Y si no, no puede remediarse, tendremos que decirnos de la manera más pacífica, lo siento, pero nuestro momento histórico, nuestros guiones, nuestra vida no estaba destinada para esto, ¿ok? Y será momento de desprendernos sin hacernos daño. ¿Me explico? Ok, ¿por qué cuento esto? El cuerpo nos enseñó que hay relaciones que están enganchadas, que no nos llevan más que al dolor, ¿ok? Nosotros ofertamos relaciones juntos unánimes. La gente no tiene la obligación de hacerte feliz. Ese es uno de los grandes mitos. La gente tiene la obligación personal de buscar su felicidad y su autorrealización. Y si por ahí se encuentra con una persona que piensa como usted, que cree que dijo Peirce, y reitero, va a ser maravilloso. Si no, no puede remediarse. Va usted a seguir caminando por la vida hasta que verdaderamente pueda disfrutar de una relación sana. ¿Ok? Y con esto viene la segunda técnica. ¿Le parece de una vez? En alguna ocasión, una persona llegó a mi consulta. De hecho, era un abogado. El asunto es que el hombre llegó, se sentó, abogado, y antes de que hablara me dijo, tantito, yo no creo en los psicólogos. Yo le dije, ok, ese es todo su derecho. Me dijo, pero no creo, porque en ocasiones creo que ustedes son unos charlatanes. Porque le voy a hacer una pregunta y de la respuesta que usted me dé depende si yo me quedo o no en terapia. Si yo me amedrento, le digo, no, espéreme, le prometo que le voy a dar respuesta. Pero como la terapia no es un acto de mendigar, yo le dije, mire, voy a intentar darle respuesta, pero si no le place se puede retirar. ¿Ok? Voy a intentarlo por amor a la terapia y por amor a ustedes. Me dijo, ok, ¿usted cómo sabe cuando una relación ya no tiene solución? Porque cierto es, y algo entiendo, que el terapeuta por su preparación sabe distinguir por simple observación cuando una relación puede salvarse, o puede reintentarse, o puede redescubrirse, o puede reenamorarse. Pero ustedes también saben y lo identifican cuando una relación ya no es área de oportunidad. Lo sabe. Fíjense la pregunta que me estaba haciendo. Le dije, ok, le podría haber dado muchas explicaciones, utilizar la literatura que he leído, hablarle de psicología, pero no lo decidí hacer así. Le dije, ¿me permite contarle un cuento? Para que se dé cuenta cuando yo me doy cuenta que no es posible ya tener a una pareja. Me dijo, a ver, y le conteste. Este cuento se llama La princesa busca marido, y dice así. Cuentan que había un reino, como todos los reinos en todos los cuentos, muy fructíferos, ¿ok? Gobernado por un rey ya de avanzada edad que solamente tenía una hija.
la princesa. Las políticas del reino mencionaban que una vez que moría el rey no le podía heredar a una mujer, ya sabes, discriminaciones, todo ese aspecto. Entonces el rey se acerca con la hija y le dice, mira hija, es necesario que tú te cases, porque si no te casas no tendré la facultad de heredarle o de heredar reino, porque no le puedo heredar a una mujer y todas mis riquezas van a pasar al gobierno o mejor dicho al pueblo. Le dice la reina, pero ¿qué hago? ¿Qué hago si no me dejas ni salir? No tengo amigos. Esa es tu cuestión, hija. Busca la manera de casarte. Entonces la princesa se arma de varios métodos, manda emails, manda WhatsApp, todo de lo que disponemos. Y resulta que cuando sale, porque convocó allá a su palacio, ve millares de personas para casarse con ella. Entre ellos había un joven agricultor que hacía varias cosas, era hábil para muchas actividades, que había escuchado que la princesa se iba a casar con uno, y él fue porque verdaderamente él estaba enamorado de la princesa. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque ya la conocía, porque había ido a hacer trabajos al reino, al palacio. Entonces el hombre ahí estaba completamente convencido que él podía ser el candidato. La princesa cuando sale se sorprende de ver a tanta multitud. Dice, ¿y ahora quién elijo? La princesa se le ocurre este reto, dice, aquella persona que se pueda quedar aquí 365 días y noches, es decir, un año, esa persona que logre quedarse al pie del castillo, del pilar, con ese me voy a casar, ese será digno de mi amor. Para no hacerles largos el cuento, en el primer frío la mitad se fue, en el primer calor la mitad de la mitad, llegó las hambrunas, se fueron muchos, llegó noviembre, ya faltaba poco para que se cumpliera el año, ya nada más sobraban como 15, entró diciembre, para muchos la melancolía y el extrañar a la familia fue suficiente y se fueron. 15 de diciembre, faltaban más o menos 15 días para que se cumpliera el año. Y el único hombre que quedaba en el pilar, ¿quién cree que era? Ese joven que tenía el convencimiento de casarse con la princesa. El hombre dijo, bueno, ya soy yo el indicado. La princesa se asoma, lo identifica como el único ganador, se acerca con el rey y le dice, papá, organiza todo, porque en 15 días va a haber fiesta, ya hay heredero, y con ese hombre es digno de mi amor. Sin embargo, el hombre permaneció otros días más ahí con hambre, con sol. Cuenta la historia que faltando alrededor de 5 minutos, cuando ya todo estaba organizado, cuando estaban trompetas, cuando estaba incluso el propio traje con diamantes del varón, el hombre se dio la vuelta y se fue. Y se fue como el que sabe que ha tomado una decisión que no va a reivindicar. Ante los ojos sorprendidos de todos, la gente mencionaba, ¿qué pasó? ¿No pudo aguantar más? El hombre fue directo a casa donde lo abordaba su madre, la mujer que le había administrado valores. Y su mamá le hizo la misma pregunta. Hijo, ¿por qué no pudiste aguantar 5 minutos más? Dijo, madre, yo por ella, mejor dicho, pude aguantar un año más si era preciso, pero me di cuenta de algo. Me di cuenta que la princesa ya sabía hace 15 días que yo iba a ser la persona con la que iba a vivir el resto de su vida, con la que iba a compartir los momentos más maravillosos. Y sabes, mamá, no fue capaz la princesa de evitarme una noche más de hambre. No fue capaz la princesa de evitarme una noche más de dolor. ¿Verdad, mamá? Que cuando una persona ya no te puede evitar una noche de dolor, ya no es digna de tu amor. Eso se los platico y le digo, sabe, él que es abogado, sabe cuándo cuando una pareja ya no puede estar junta, porque uno o el otro ya no le puede evitar una noche de dolor al otro.